Vamos a realizar la suma de tres vectores utilizando el método del paralelogramo. Los vectores que vamos a utilizar es una magnitud de 25 a un ángulo de 30, más un vector de una magnitud de 30 con un ángulo de 80, y el último vector de 60 de magnitud con un ángulo de menos 45 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un bosquejo de cómo nos quedaría nuestros vectores, y vemos que por los ángulos nos van a quedar en el primero y en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es trazar el eje de coordenadas, el eje cartesiano, y lo vamos a cargar un poco hacia la izquierda de la hoja para que pueda yo tener el lado derecho disponible. Entonces lo primero que hacemos es trazar el eje de las X. Para eso, en la orilla de la hoja pongo una de las escuadras y la otra la voy a poner un poquito abajo. Entonces trazo mi eje de las X, aquí está mi eje de las X, y allí mismo voy a mover la escuadra sin mover la que tengo en la parte de abajo, y trazo el eje de las Y. Lógicamente que está incompleto, pero entonces podemos hacer lo siguiente: emparejamos la otra escuadra con la primera y bajamos la escuadra sin perder nunca la paralela de la primera. Además es la misma la prolongación, pueden darse cuenta que ahí está. Entonces aquí tenemos nuestro origen de coordenadas, y vamos a trazar nuestros vectores. Ahora, antes de trazarlos debemos escoger una escala adecuada, porque si yo pienso que una unidad de magnitud equivale a un centímetro, entonces voy a tener que trazar un vector de 25 centímetros de longitud, el cual no me cabe aquí en mi hoja. Entonces le voy a aplicar, por ejemplo, si le aplico una escala de 1 a 5, este vector me quedaría de 5 centímetros, este de 6, y este me quedaría de 12, que es muy razonable. Entonces la escala que vamos a escoger es una escala de 1 a 5. Por lo tanto, este vector va a medir 25 entre 5, me da 5 centímetros. 30 entre 5 me da 6 centímetros. Y 60 entre 5 me da 12 centímetros. Entonces, esa va a ser la longitud de nuestros vectores. Entonces, ya que lo tengo, con el transportador voy a trazar el primero. Es un ángulo de 30 grados. Entonces, hago coincidir el centro del transportador y el 0 o los 180, como queramos verlo, con el eje de las X. Ahí está perfectamente alineado. Y entonces ya podemos marcar nuestro ángulo de 30 grados. Que sería aquí. Para eso usamos la escala interna, 0, 10, 20 y 30. Y entonces ya lo trazamos. Entonces, con ayuda de una escuadra, vamos a trazar el vector uniendo el origen con la marca del transportador. Muy bien. Ese vector va a tener una longitud de 5 centímetros. Entonces, marcamos y 5 centímetros nos quedaron aquí. Borramos lo que nos sobró. Por eso es conveniente trazar los vectores con lápiz, porque así podemos borrar fácilmente. Y cuando no vamos a trazar la resultante, no hay que necesidad de cargarle mucho el lápiz para poder borrar fácilmente. Entonces marcamos, ponemos la flecha, y aquí es nuestro vector de una magnitud de 25 a escala 5 centímetros con un ángulo de 30 grados positivos. ¿Ok? Ahora vamos a trazar el segundo vector. El segundo vector dice que tiene un ángulo de 80 grados. Entonces vamos a marcar, ahí está nuestro ahí está bien colocado.
Entonces 80 centímetros es aquí. 80 grados, perdón. Estoy diciendo que 80 centímetros. 80 grados. Y entonces trazamos del origen a donde está la marca. Va a ser una longitud de 6 centímetros. Entonces yo creo que con eso nos alcanza. Vamos a ver cómo está la longitud. Un poquito nos sobró, pero ese los marcamos donde quedan los 6 centímetros. Es aquí. Y borramos el resto. Ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle la flecha. Recuerden que todos los vectores deben llevar en su extremo donde terminan una flecha. ¿Ok? Y el tercer vector vamos a trazarlo a menos 45 grados. Entonces en este caso el transportador lo ponemos en la parte de abajo para trazar nuestro ok. Entonces es menos 45 grados. Para eso usamos la escala de arriba. 0, 10, 20, 30, 40, 45 grados nos queda aquí. Va a tener una magnitud de 12 centímetros. Entonces vamos a trazar. Más o menos yo creo que por aquí nos quedan los 12 centímetros. Perfecto. Entonces vamos a medir su magnitud. Nos falta un poquito. Debe quedar hasta acá. Entonces el escalímetro no es conveniente usarlo como regla de trazo, sino nada más para medir. Se va deteriorando si lo uso como regla para trazar, entonces no es conveniente y no es tan barato. Entonces pasé un poquito, le quito, ahí está, ya está, y trazo su flecha. Muy bien, ya tenemos los tres vectores trazados en nuestro eje cartesiano. Ahora lo que procedemos es a combinar con paralelas, por eso es el método del paralelogramo, un par de vectores, y la resultante de ese par de vectores lo combinamos con el tercer vector. Es decir, puedo sumar estos dos, o puedo sumar estos dos, o puedo sumar este con este. Es indistinto. Por la cercanía voy a sumar estos dos y luego estos dos, la resultante que la obtengo en el punto donde se corten, la paralela que voy a trazar en el fin del vector de 80 grados, voy a trazar una paralela a este vector. Y en la punta de ese vector voy a trazar una paralela a este vector. Por eso nos valemos de las dos escuadras. Entonces, pongo una de las escuadras alineada con el vector del cual voy a trazar su paralela. Ahí está, alineada. Entonces, ya que la alineé, la regla que va a servir como base, lo voy a sostener fuertemente y desplazo la regla con la que tracé la paralela, con la que voy a trazar la paralela, perdón, pero con línea punteada porque son líneas auxiliares. También si me paso, le borramos. Es preferible pasarse y no que nos falte. Ok, ya está. Esta línea y esta línea son paralelas. Ahora voy a trazar una línea paralela a este vector, pero a partir de este vector. Entonces, tomamos las escuadras. Algunas personas se acomodan de una forma y otras de otra forma. Entonces, es indistinto. Lo único es que el resultado sea el mismo. Ahí está. Ya la escuadra está alineada con este vector. La otra escuadra está aquí para servirme como base para poder deslizar esta escuadra y que las líneas salgan paralelas. Entonces vamos a trazar en este punto
una auxiliar también. Okay. Y donde se corten, que es este punto, voy a borrar la cachita este que salió aquí, nada más el de arriba. Bueno, órale. Bien. Ahora, donde se cortan es la resultante de este vector y este vector. Y lo vamos a trazar. Como es como no es la resultante definitiva, sino es una, vamos a llamarle una resultante auxiliar, no voy a tomar ni su ángulo, ni su longitud. Bueno, más o menos, ahí está. Ahora, esta también es una resultante, por eso le tengo que trazar una flecha. Ahora, esta resultante parcial es el equivalente a estos dos. Entonces hagan de cuenta que estos dos ya no existen. Ya nada más existen esta resultante parcial con el tercer vector que vamos a trazar. Continuamos entonces. Para eso alineamos cualquiera de las escuadras con los dos vectores que vamos a trazar. Con la resultante. Ya está esta escuadra. Ahí está. Ahí está. Entonces, sostengo fuerte esta escuadra y la desplazo. Y al desplazarla, vengo a la punta del vector tercero que nos falta. Ya está. Entonces, voy a trazar la línea auxiliar. Muy bien. Ahora, nos falta trazar la paralela al tercer vector. ¿Sí? Lo alineo en la escuadra. Ahí está. Y esta me va a servir de base. La sostengo fuertemente para poder utilizar la otra. Aquí está. Aquí está. Apenas alcanzó. Entonces trazo la línea punteada. Recuerden que las líneas punteadas siempre son líneas auxiliares. Me faltó un poquito, eso lo trazo con escuadra. Allí cruza. Entonces, trazo lo que va a ser la resultante, donde se cortan las dos líneas punteadas al origen de coordenadas. Y se pueden dar cuenta que coincide con el eje de las X. Entonces, mucho más fácil. Como es la resultante, esa ya es la resultante del sistema de los tres vectores. Entonces, también lleva su flecha. Ya cuando tenemos que esta es la resultante, le pongo una R. ¿Sí? Es la resultante. Mido su longitud. Esta resultante mide 13.7. La resultante mide 13.7 centímetros. Pero como le aplicamos una escala, tenemos que multiplicar. Entonces multiplicamos la longitud que medimos, aquí con la calculadora, me da 13.7 por la escala, 5, igual a 68.5. Entonces la resultante ya como vector resultante es igual a 68.5 de magnitud con un ángulo de, en este caso coincidió con el eje de las X,
Si no hubiera coincidido con el eje de las X, entonces tuviera que haber medido su ángulo con respecto al eje de las X, o sea, la abertura con respecto al eje de las X. Recuerden que los ángulos siempre se miden positivos en sentido contrario a las manecillas del reloj y negativos en sentido de las manecillas del reloj. En este caso nos quedó de 0 grados. Y con eso terminamos.